Amigos y amigas de la International, y continuamos en este espectacular evento Sabor Barranquilla y me encuentro con la doctora antropóloga Esther Katz. Estimada doctora, ¿qué nos puede decir a breves rasgos? Porque para conversar tendríamos que tener mucho espacio. La palabra es suya. Entonces, en América Latina hay una diversidad increíble de culturas y de alimentos. Es el continente donde se han domesticado varias plantas, las más conocidas siendo el maíz, la yuca, el ají, y de las cuales hay una muy gran diversidad. También hay muchas frutas tropicales, hay muchas plantas, y ahora muchas de esas variedades están en peligro porque hay una homogeneización de la agricultura y hay una homogeneización de la alimentación. Hay más y más comida industrial que está llegando hasta lugares muy lejanos, y bueno, ese ocurre en América Latina como también ocurre en el mundo. Y hay una diversidad de cocinas vinculado a la diversidad de culturas que por suerte últimamente se está valorizando más, pero no son, a veces son las personas que necesitarían más de comer toda esa comida diversa, que la están perdiendo porque les quitan las tierras o se van a las ciudades y ya no tienen acceso. Hay más y más personas que viven en ciudades en América Latina, en algunas regiones, por ejemplo en la Amazonia brasileña, 70% de la población vive en ciudades, y entonces se está perdiendo toda la riqueza de los alimentos que tenían anteriormente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la comida europea y la latinoamericana? Usted, como nativa francesa, como ganadora de varios libros, conocedora del tema, ¿podría identificar algunas diferencias? Bueno, la base de la alimentación en Europa, si nos referimos a culturas campesinas, es el trigo con el pan y el puerco. Entonces bueno, en mi país, por ejemplo, hace 100 años la gente comía pan que muchas veces era duro, con una sopa de verduras y un pedazo de tocino. Pero hay también mucha diversidad. Por ejemplo, en mi país, Francia, que no es muy grande, hay mucha diferencia de un lugar al otro, y también hay mucha diversidad de comida. Por ejemplo, somos muy conocidos por la diversidad de los quesos, y también los alimentos a base de puerco, salchichones, ese tipo de cosas. Pero también hay una uniformización de la alimentación y alimentos de menos buena calidad que llegan al mercado. Entonces, como en muchas partes del mundo, hay pérdida en la calidad de los alimentos. Pero la diferencia aquí, en países tropicales, hay tal vez más diversidad de frutas, hay también una diversidad de culturas y conocimientos diferentes en cada cultura. Pero también hay países donde dependen de los países. Por ejemplo, en Brasil hay un modelo alimentario basado en arroz, frijol y carne,
y que se sobreimpone sobre todo el resto, mientras hay mucha diversidad, muchos recursos diferentes, muchas culturas. Colombia también es un país mega diverso con muchísimas plantas que no se encuentran en otras partes y que pues a veces tienden a ser olvidadas. Yo sé que, por ejemplo, de nuevo la gente está volviendo a comer unos tubérculos que eran considerados como comida de pobre. ¿Como cuáles? Pues no sé muy bien los nombres ahí. ¿En francés? No, pero ni existen en francés. Lo que llaman rubias y bueno, hay diferentes tubérculos que se encuentran también, tal vez algunos se encuentran también en Ecuador, Perú, Bolivia, pero... Y a propósito de Ecuador, mencionaba que está analizando al katsu. También se está analizando los estudios con las hormigas culonas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, los insectos comestibles, ahora estoy estudiando los insectos comestibles en América Latina y es un elemento interesante porque son también un marcador de identidad. Originalmente los insectos comestibles vienen de las tradiciones alimentarias de los indígenas y según los países fueron adoptados también, bueno, por sus descendientes mestizos o a veces por un sector más amplio de la población. En diferentes casos han sido muy rechazados, despreciados y en otros están valorizados. Por ejemplo, en México hace mucho tiempo que en Oaxaca se venden los chapulines, los saltamontes, como una especialidad. Ahora en países como México hay toda una regularización de esos insectos que se vuelven gourmet, mientras que en otros países como en Brasil todavía están despreciados y en Ecuador también, en el caso de los katsus, que son unos escarabajos que salen una vez al año. Entonces por eso la gente que los aprecia pues está muy entusiasta cuando salen. Los que los colectan son generalmente la gente va en familia, entonces hay algo festivo en buscarlos y los que tienen la tradición de consumirlos lo aprecian particularmente su sabor. ¿Cómo es la reacción cuando usted visita Francia de europeos conociendo este tipo de alimentos? Entonces hay toda una parte de la población, bueno, la gente, había algunos consumos de insectos en Europa, pero mínimos. Y entonces hay la idea de que es una plaga, que es algo que dañino y a mucha gente le da asco, lo rechazan, pero más y más yo veo que hay gente que tiene curiosidad. Bueno, los franceses tienen bastante curiosidad alimenticia y les gusta probar cosas nuevas, y cada vez que hemos organizado algo alrededor de insectos, yo veo que hay más y más gente que está curiosa y que los viene a comer y que a veces los acaba todos. ¿Tiene el libro basado en esta gastronomía? No. Todavía no. ¿Los presentados de qué se refieren? ¿Cuál es el nombre de sus libros ya presentados, publicados? Es sobre el ají. Bueno, yo participé también en un libro que fue un expediente de patrimonialización del sistema agrícola del Río Negro en Brasil, donde yo estudié la alimentación. Y este libro está en línea, y también edité 2 libros sobre
el ají en México, que también están en línea, y acabamos de terminar un libro sobre el ají en América del Sur, América Central y Caribe, que esperamos que va a salir pronto. Agradecemos las palabras de la antropóloga doctora Esther Katz. Como le mencioné desde un principio, estar con alguien que valoriza la cocina, la gastronomía latinoamericana, para mí es un honor estar junto a usted, compartir esta tertulia, y en estos 4 días también podemos conversar en cuanto a otros aspectos. Le agradecería. Sin más, para el mundo reporta David Espinel García. La Internacional, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala Internacional, bajo la dirección de David Espinel García.